Muy buenas noches a todos y a todas las personas que se están conectando a esta nueva transmisión. Son las 8 de la noche y es martes 11 de octubre, sí, 11 de octubre. Y me encanta saludarlos nuevamente. Gracias a las nuevas personas que se están conectando hoy, que dicen, uy, por primera vez, ¿cómo así que existe este canal? Los invito a que se suscriban. Es muy fácil. Hay un botoncito rojo y se pueden suscribir ahí y le pueden poner alerta porque todas las noches desde hace 12 semanas exactamente, les estoy hablando de hace casi más de 3 meses larguitos, desde del lunes a jueves estamos leyendo de 8 a 9 de la noche el volumen testimonial del informe de la Comisión de la Verdad. Este volumen se llama Cuando los pájaros no cantaban y ya vamos en una etapa ya bien avanzada, ya estamos en el capítulo del porvenir. Y en el capítulo del porvenir todavía, pues si bien hay historias dolorosas y hay historias de víctimas del conflicto que hemos visto, además de víctimas generan, bueno, de todos los campos en realidad. Hay víctimas indígenas, hay víctimas policías, militares, víctimas, mujeres, familias enteras, en fin. Y si bien ya hemos visto algunas de esas historias, este capítulo del porvenir, digamos que ha hecho que después de tanto dolor, tal vez incluso ese dolor une a mucha gente y a muchas familias para que puedan transformar una realidad y puedan cambiar el futuro próximo de una siguiente generación. Entonces, pues estamos leyendo historias muy esperanzadoras y muy lindas ya en este momento. Y bueno, tenemos hoy una invitada que yo creo que yo quería desde hace mucho tiempo que empecé obviamente con Santiago Alarcón, con Julián Román y obviamente ya saben de quién les estoy hablando. Ella es Adriana Lucía, cantante, artista, además activista porque siempre la hemos visto, digamos, muy pendiente de la historia de nuestro país, de la memoria de nuestro país, de reconstruir, de reconciliarnos, y eso lo hace a través de su arte, a través de esas canciones. Gracias, Adriana Lucía, por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Ya veo que mis compañeros se me adelantaron. Entonces, estaba tarde yo en venir aquí y no me queda más que felicitarte por este espacio. Creo que Colombia necesita muchos espacios como estos, de todo tipo, usar todas las herramientas posibles, porque no nos conocemos. Nosotros no nos conocemos siquiera. Ni siquiera me estoy metiendo con que no conocemos la historia. Apenas hablo de que no nos conocemos, ni los acentos, ni las regiones, ni donde somos. Todavía nos parece extraño la misma persona de nuestro país. Entonces, estos espacios promueven la diversidad y dicen, aquí estamos, somos del mismo país y tú no eres más colombiano que yo, porque salgan más en las novelas. Exactamente. Y el tema de conocernos sí que nos ha enseñado la comisión en este escrito tan bonito. Porque mire, Adriana Lucía, que hemos aprendido de las culturas de los gitanos, por ejemplo, que esa ha sido una de las cosas que yo más he hablado acá, de las culturas indígenas, que no teníamos idea de cómo, qué tan importante es para cada cultura su entorno, la naturaleza, que los desplacen, que sean desarraigados, en fin. Entonces, hemos aprendido acá, con cada uno de estos relatos a conocernos, como bien lo dice, y a el perdón, el perdón que ha sido tan difícil, ese término y tan grande y tan difícil de entender. Así que bueno, pues de verdad, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. No, hemos descubierto también el poder de la palabra, ¿sabes? El poder de una voz, porque hay palabras que incomodan mucho, ¿sí? Y ahí es donde muestra que esta sociedad está muy mal, donde la palabra paz incomoda mucho, la palabra perdón incomoda un montón, no es agradable. Nos creemos no solamente dueños del perdón propio, sino que no perdonamos al que perdona. No nos gusta que otra persona perdone. Creemos que esa persona está mal, está muy mal por haber perdonado. Entonces somos dueños de la rabia y el rencor también de las otras personas. Pero ahí es donde entiendes el poder de la palabra, el poder de poner
de ponerlo en palabras, porque de verdad que son tantas cosas que han pasado en este país que a veces ni siquiera se pueden verbalizar. Yo, ahora que hablabas acerca de estos grupos invisibilizados, yo tuve el gusto de escribir y de dirigir una película documental que se llama Porrocho en Colombia, Ujú. y uno de los capítulos es dedicado a los gitanos y su aporte en el porro, su presencia en Córdoba, víctimas también no solamente de la violencia, sino de la invisibilidad. De acuerdo. Entonces, es impresionante cómo no nos conocemos realmente y cómo el conocernos también brinda un poco de justicia, un poquito de justicia que se va haciendo con conocernos. Yo siento que cada vez que hacemos ejercicios de memoria va siendo un poquito más justo con esas personas que han sido invisibilizadas. Y es que usted ha sido una de las artistas que tal vez más se ha pronunciado con respecto a sus posturas frente a la situación del país y frente a la situación de los distintos gobiernos, tanto de este como del pasado. Y probablemente estábamos desacostumbrados también a este tipo de artistas que a través de su arte se demuestran o se visibilizan su postura, etcétera, y yo creo que por eso, si bien muchos les cae mal lo que usted dice o como usted lo dice, pues a muchos también les cae muy bien y muchos dicen, hombre, esto es necesario, nos hacía No, falta. yo creo que tiene que ver con lo que hay que pagar, con el precio a pagar, porque es una realidad. Entonces uno piensa, pues, es como la gente que trabaja en las empresas también. Limitan y dicen, "No, es que yo trabajo aquí, yo tengo una boca que alimentar y entonces bla, bla, bla". Pues imagínate nosotros los músicos que ni siquiera sabemos quiénes nos contratan, o sea, que es como que uno lanza la postura al viento y no sabe ni quién es la persona que se encarga del concierto tal y ya no vas. Entonces hay una consecuencia. Es curioso porque si vemos en Latinoamérica, digamos Chile, Argentina, Brasil, han sido los movimientos artísticos súper importantes en todo el desarrollo social, cultural, y aquí no, pues aquí yo siempre he dicho que somos un florero. Entonces también para uno es muy duro pasar de ser muy querido a ser el de esconder, ¿no? Al principio que la gente te dice, usted mejor que ese cantando que lo hace muy bien, Ah, y después te dicen, usted no sabe ni cantar. Entonces pasa qué de que eres desastre. muy bueno a que no sabes nada. Entonces, y es anularlo a uno como persona. Pero yo creo que también tenemos que madurar en eso. Creo que también mucha gente lo hace por miedo. Muchos colegas míos no lo hacen por miedo. Otros también dicen que esa vieja está loca, está demente, pues. Pero yo creo que al final entendemos que nosotros, primero que músicos, somos ciudadanos. Y después de eso, sí o sí tenemos una deuda con este país, una deuda con la memoria de este país. Y si uno no la toma, esa deuda hay que pagarla sí o sí, porque al final, pues, no hay dinero ni fama que te salve de esto. Todos queremos un país nuevo, todos queremos contar uno, bueno, casi todos, todos no, Pero, casi todos. de Hay acuerdo. un mínimo sector de la población muy chiquito que le gusta que estemos así, pero al final, incluso ellos les afecta esto. ¿Quién no quiere vivir en paz? ¿Quién no quiere? O sea, ¿qué se sentirá vivir en un país en donde la vida importa? Yo se me pregunté, ¿qué se sentirá estar en un país sin que, ay, el bolso me lo raparon, me van a romper el vidrio? O sea, nos acostumbramos a lo malo también. Mm. Entonces creo que ese dicho de mejor sido que bueno por conocer ha aplicado en nuestra clase tradicional política, social, cultural. Entonces decimos, bueno, ajá, ellos son los que mandan, pero roban, pero hacen, pero entonces, cualquier cosa que desafíe esa incomodidad. Y mira que cierro esto contándote algo que yo estaba viendo en la Comisión de la Verdad en África, y el director de una orquesta hace un concierto en el cierre del informe de la Comisión de la Verdad, y entonces dice que la gente salió muy molesta. La gente estaba, bueno, más que molesta, él dice la palabra incómoda, que la Ujú. gente estaba incómoda. Y dice que pues en África tiene muchos dialectos y hay uno que se usa para pelear y él no lo usó para pelear. Entonces la gente empezó a sentirse y él sentía como la incomodidad de la gente y como que la gente fue a ver lo que no esperaba ver.
esperaban que era como esa, ¿sabes? Como a veces en el país nos dicen, ay, todos somos felices, agarrémoslo de las manos y vamos a sonreír, y como que se tiene uno que traga un montón de sapos y nada, y tenemos la obligación de ser feliz, y no nos enseñan a que llorar, a que abrazarnos y llorar juntos hace parte de la sanación, al que la rabia también hace parte de la sanación, a que es una falsa sanidad si salimos a la euforia, bueno, todo esto. Entonces yo creo que al final la música, el arte, la poesía tiene que servir para incomodarnos con nuestros sentimientos. Si nosotros no nos incomodamos con nuestros sentimientos, no estamos haciendo nada. Y esa palabra, menos mal, me la trajo porque casi siempre le digo a todas las personas que se conectan a esta hora, desde hace tantos meses, y bueno, las nuevas también, que gracias por incomodarse, porque son historias duras, dolorosas. Muchas veces nos tocó parar, muchas veces nos tocó llorar, muchas veces nos tocó respirar, muchas veces nos tocó asimilar y entender y aceptar que esto hace parte de nuestra historia. Y nos tuvimos que incomodar muchas veces. Y entonces siempre uso ese término, uso usualmente ese término de la incomodidad. Claro, y mira que tú lo has dicho porque muchas veces lo oye uno en las casas. Ay, yo ni veo televisión, le dicen uno. Ay, no, yo eso ni lo veo. Claro, Porque, ay, sí, no, no, ay, ¿para está la qué? mano en lo ¿Para qué? sí, Sí, porque es como creer que si yo no lo veo, no pasa. Si yo no lo exacto. veo, no pasó. Y imagínate, entonces el ejercicio sería al revés. Si fuese yo el que estuviera en esa posición, me gustaría que la gente me escuchara. A Mm. mí me gustaría ser escuchado. Y eso es lo que uno tiene que hacerlo, no es por uno. Es que no es por uno, es que por uno cierra los ojos, apaga todas las noticias y no se entera de nada, pero es por el otro también. De acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, mi querida, estamos en la página y mis queridos seguidores, las personas que están acá llegando a este canal, no olviden suscribirse, compartir este video también es bien importante. Y vamos a la página 420, ahí buscan en el informe de la Comisión de la Verdad, página 420, y vamos a empezar con desafiar la realidad y los futuros deseados, mi querida Adri. Desafiar la realidad y los futuros deseados. Hay relatos del porvenir que parecen una fantasía inalcanzable. Sin embargo, son la posibilidad de imaginar un escenario distinto. Aunque imposible, da sentido a los días que pasan y es una expresión de lo que se considera justo, de lo que debería ser para algunos. A continuación, historias que tienen en común deseos que han impulsado proyectos y vidas lastimadas. A pesar de su materialización, no llegue a darse del todo. Justamente lo anterior no es indispensable para que haya una noción de porvenir y un proceso de sanación. Una burbuja de rap. El conflicto acá en Sonsón comienza por ahí hasta el año 87, lo que se llama limpieza social. Empezó con una gente que se llamaba disque los que tenían permiso o licencia para matar, los mismos que hoy día son de la SIJIN. Ellos se dedicaron a desaparecer y asesinar sistemáticamente a personas que vendían vicio, consumidores de vicio y ladrones. Aunque la guerrilla de la FARC había entrado al corregimiento Río Verde de los Montes, el conflicto armado comienza a coger más fuerza en 1995, que es cuando entran las autodefensas de Córdoba y Urabá del Magdalena Medio. Las autodefensas entran a Sonsón y se toman el territorio, montan una base militar en la vereda Alto de Sabana del corregimiento Alto de Sabanas. Montan otra base militar en La Pinera, que es donde ahora queda la Universidad de Antioquia. También comienzan a hacer presencia en la zona urbana y presión en las carreteras para identificar quiénes eran posibles ayudantes de la guerrilla. Comienza un tema de desplazamiento, de muertes selectivas, enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, entre la guerrilla y los paramilitares, un tiempo de una hostilidad muy fuerte. A partir del 98 o del 99 nos teníamos que encerrar tipo 7 de la noche en Sonsón. Quedaba como un pueblo fantasma.
Solo quedaban las motos de los paramilitares rondando. A diario eran 3, 4, 5 muertos, a tal punto que el saludo cambió de cómo amaneció hoy a cuántos mataron. Bueno, mataban por ver caer. Yo te decía a ti, mira, tal persona me cae mal, yo te pago. O le inventaba un chisme, vea, esta persona es drogadicta. Este tiene una plaza, era guerrillero. Muchos aprovecharon para hacer venganzas personales. Por eso muchos cayeron asesinados. La verdad, yo siempre me he hecho como una burbujita, porque la presión sí era muy dura. Es que estaban matando a la gente, a los conductores de buses, calera, a los ayudantes, niños y jóvenes, cualquiera que podía caer. Pues uno, ¿qué más hacía? Si lo único que tenía en la vida aquí, ni casa propia, la vida era acá, no tenía vida en otra parte. A muchos les tocó irse para la ciudad. Los que tenían alguna oportunidad económica o eran más arrojados para irse a buscar empleo. Otros se fueron a pagar servicios, porque en ese tiempo había más forma de incorporarse a la vida militar. Otros bregaron a meterse a trabajar en lo que podían, otros se metieron a grupos armados, otros cayeron bajo las balas. Desde el año 2001 comienzan a formar parte del comité humanitario. Era un comité dedicado donde había que tener mucha prudencia con la palabra. Y cuando eso tal vez yo era muy imprudente, muy joven. Además éramos un grupo por ahí de 20, 25 personas. Nos reuníamos cada 8 días para analizar las acciones de paz que se requerían para hacer respetar los derechos humanos y la vida, y las acciones que había que hacer para que el municipio tuviera un desarrollo social. Tenía como un feeling con el trabajo, con la gente. Me caracterizaba por ser sociable, por buscar alternativas de desarrollo colectivo. Uno va entendiendo que si no hay niños o jóvenes organizados, tampoco va a haber juntas de acción comunal, como que uno se fue apasionando con eso. Pienso que la música, el arte, el deporte, el cine y el rap, yo era rapero, nos permitieron hacer confrontaciones. Se nos está cortando la señal. O Ya, ahí ¿desde se nos cuándo? cortó. No, desde yo era rapero, desde ahí. Ok. Listo, voy. ¿Ya? Ya. Pienso que la música, el arte, el deporte, el cine y el rap, yo era rapero, nos permitieron hacer confrontaciones muy fuertes y de frente a los armados. Ustedes son esto y están haciendo esto. Me tocó liderar movimientos del hip hop. Aquí el movimiento del hip hop nació en 1994 con los latidos bajos. Éramos unos 10, 15 pelados. Teníamos algunos conocidos en Medellín. Los meros raperos como Perro de Mente, algunos de la clica, los trajimos y eso fortaleció el grupo de hip hop. Comencé en el 96. Los primeros raperos se fueron y quedamos nosotros y un amigo. Montamos uno de los primeros grupos serios de hip hop en Sonsón, que se llamaba Movimientos Ilícitos. No es en el tono de que nosotros hiciéramos cosas ilícitas, sino como un tema de denuncia. En el 98, 99 y 2000 nos pusimos a cantar un tema más de protesta. Había un tema que se llamaba Los Gritos del Silencio. Lo cantábamos alguna vez en la plaza y uno sabe que los actores armados están por ahí, pero nunca nos dijeron nada. A otro muchacho sí, se me escapa el nombre, le dicen Marciano. Él cantó una canción que se llamaba Brujos, Duendes y Hechiceros, que hablaba de los que desaparecían a la gente sin necesidad de magia. Lo hicieron ir de acá, lo miraban feo, rayado. Otros muchachos, los de Tierra Baja, también cantaron un tema sobre esos asesinatos selectivos. Incluso hicieron un montaje teatral en la tarima con la participación de las madres de los desaparecidos. Una cosa muy bacana. Había cierta conciencia del arte para hacer este llamado.
Sonsón es un municipio que por todos los recursos económicos que tuvo en el siglo XIX, por la herrería, la minería, el café, la industria, el tema de la colonización y ser un paso obligado, generó como un exceso de capital para educación y para la cultura. De ahí se sembró como lo genético que hubo, esas vertientes artísticas. Hoy en día es mucho. Aquí hay una escuela de teatro, de danzas, hay dos escuelas de música, hay escuelas de música también en La Danta y en San Miguel hay talleres de cerámica. Estos dos estantes son escritos de sonsoleños o de gente que ha escrito sobre Sonsón. Digamos que lo que hemos hablado de estos libros o del rap son pequeñas muestras de la explosión artística que hay en Sonsón. Pero bueno, el activismo de uno tampoco era tan atrevido. Por más que cantara en una tarima, tampoco iba a andar de ancho, pues era un pueblo en el que se hacían motilar o te mataban por ser diferente. En ese entonces farriábamos hasta la 1, 2 de la mañana, aunque esa gente era muy atrevida. Y no sé cómo decirle, uno vivía como en una burbujita de cristal. Uno pensaba que no era con uno, que no nos iban a hacer nada. La burbujita de cristal en la que anduvo mucha gente, probablemente me pueda incluir ahí por muchos años, ¿no? Y acá es bien curioso que te haya tocado ese capítulo del rap y de esa forma artística de expresar una denuncia, ¿no? Es No, bien, no solo eso, me tocó también, estoy leyendo y también habla de las autodefensas de Córdoba. Estamos imagínate, hablando de la misma exactamente. zona, estamos hablando del mismo límite de Antioquia y Córdoba. O sea, me siento súper identificada y entiendo lo de la burbujita de la que él habla. Ujú, Yo lo entiendo como los que vivíamos en medio del paramilitarismo y ujú. que nos hacían sentir como algo muy seguro. A nosotros nos dijeron que vivíamos muy bien, que en nuestras tierras no había guerrilla, que había paramilitares y esa había sido la gran salvación. Que no Ellos les nos iba a salvaron pasar nada. nuestro. Y uno decía, me acuerdo de las famosas limpiezas sociales, pero me acuerdo mucho de que la gente decía, aquí ya no hay ladrón, aquí ya no hay vicioso, aquí se puede dejar las puertas abiertas, porque estos manes nos cuidan. Mm. Entonces sí era como una falsa paz, pero qué curioso porque iba leyendo y me tocó el rap, mira, yo estaba hablando del arte y de la De la poesía, de como en medio, música. Sí. igualito, creo que de verdad Pero que como parece anillo al que dedo, y acá no, nadie puede escoger el capítulo que le toca. O sea, esto vamos en orden, en un o orden, sea, es aleatorio. es aleatorio, sí. De hecho, a Rodrigo Londoño, ¿Verdad? antes Timochenko, no sabía muy bien qué le iba a tocar y él tampoco y estaba un poco nervioso y le dije, tranquilo, porque pues acá le puede tocar cualquier cosa. Y preciso le tocó unas historias de paramilitares, de No. paramilitares, sí, sí, sí. Wow. Pero Bueno, bueno. viste. Así es, y así es, y a los militares les toca, bueno, les ha tocado varias historias, pero es bien curioso que pase esto y es bien significativo y bien lindo. Bueno, vamos a leer El marica de los condones. Les voy a contar desde que empezó mi vida como gay. Yo creo que le agradezco a mi familia porque mi abuela me metió a la iglesia y por eso fue un chico de iglesia, un catequista, un acólito. También un gay reprimido porque sabía que era homosexual. Yo no tuve este tipo de familia que me dijera, ¿quieres estudiar? Ay, perfecto, yo te colaboro, entra a la universidad y yo te doy para esto. No, esas no eran las dinámicas de mi comuna, la Comuna Uno popular. Hoy me siento orgullosa de donde soy, pero ya no vivo como la gente del popular por la carencia de oportunidades. Muchas veces vi cómo cortaban los servicios en mi casa. El agua, la energía, no había para comer. Tenía un abuelo maltratador que me daba machete por ser gay. Me crié en una temática fuerte. Me fui de mi casa a los 15 años. Mi abuela me cuenta, es que para dormir a su abuelo me tocaba cortarle las huevas. Qué tristeza. Un abuelo que cada que llegaba borracho nos hacía correr a machete y a cuchillo. Así me crié, en un concepto de familia muy trágico. Ahora es que le digo a mi mamá que la amo, pero antes le decía, no te quiero. Usted no es mi mamá. ¿Para qué me trajo al mundo? Ay, yo hice sufrir mucho a mi mamá, pero era porque era muy niño, por todo el recelo.
Mi mamá prefería a los amigos, a la rumba. Tampoco soportaba estar en casa. La primera vez que conté que era gay fue antes de salir de 11. Mi mamá estaba lavando trastes cuando le dije, mamá, soy gay. Y ella dijo, no quiero que te vuelvas una trans. Y yo quería ser una trans. Pero cuando ella me dijo eso, se me desprendió la idea porque también veía que las trans en este país han sido maltratadas y violentadas. A los 14 años fui víctima del conflicto armado en la Comuna 1 Popular. Me dieron un disparo en el abdomen, aquí. Eso fue en el 2009. Fue la última guerra grande que vivió Medellín, la última guerra mundial de las periferias de Medellín. Por eso en 11, en el colegio, desperté, ya no me dejaba mariquear. El detonante fue el tiro que ahí me dieron y eso cambió mi vida. Yo dije, no más. Y no más. Me abría el arete, cambié de look. Venga, yo les muestro cómo era. No todos los chicos de los combos son malos con nosotros. Hay chicos que, es más, nos buscan porque nosotros somos los que les damos las mujeres, la rumba. Nosotros somos los del ambiente, los del juá, juá, juá. Pero sí, hay otros que tienen esos recelos porque tienen la idea de que nosotros somos mujeres y pues yo no soy mujer, yo me siento una mujer, soy un chico gay. El tránsito de salir de la casa fue espectacular. Ejercía el trabajo sexual, fui un hombre prostituto, siempre lo voy a aceptar. Yo siento que voy a ser muy grande y voy a estar en cualquier cadena de televisión. Voy a tener algo muy importante y voy a poder decir, muchos de la población diversa hemos tenido que acceder al trabajo sexual. ¿Qué más iba a hacer Juan Camilo si tenía ganas de estudiar? ¿Qué más iba a hacer Juan Camilo si quería salir adelante? ¿Qué iba a hacer Juan Camilo si quería mostrarle al mundo lo que literalmente somos los gays? Porque es que los gays somos arte, somos de estética, somos elegancia, somos glamour, somos carácter, somos soledad también. En ese mundo uno tiene hombres que te dan dinero, la prostitución física. Con el dinero que ganaba estudié barbería. Soy barbero, soy estilista, cosmetólogo y masoterapeuta gracias a la webcam. Tengo mi casa propia gracias a la webcam. Tuve una amiga muy puta, una chica trabajadora sexual. Éramos uña y mugre. Por eso fue que yo emergí también a este mundo, porque había dinero, había posibilidades, rumba, lujos, viajes, había muchas cosas y por eso fue que ahorré. Ahorré casi 50 millones de pesos. Dejaba de comprarme ropa, zapatos, dejaba de hacer muchas cosas y todos los maricas eran, venga, ¿y para cuándo una moto? ¿Y para cuándo la ropa? Y es que vos no sos el mismo, es que vos con esto. Recuerdo que ahorré en un tubo de PVC, lo que tenía en una esquina de la casa. Me pasé 4 veces de casa y siempre me llevaba el tubo. Siempre los que me ayudaban a hacer el trasteo eran los mismos. Oiga, pues, ¿para qué cargas vos el tubo? Y yo, ay, porque es que el tubo vale mucho. Eso estaba repleto de dinero. Para mí lo más hermoso de la vida fue que quería ser cura. Yo quería ser sacerdote. Siempre he tenido en mi vida el toque humano. Soy cura sin túnica. O sea, si ustedes ven mi perfil de Facebook, lo que yo hago es humano. Yo iba a ser sacerdote y pues por cosas de la vida no pasó. Ay, me están dando ganas de llorar porque ahora hago lo que Jesús hizo en la tierra. Servir, escuchar y no juzgar. Y no lo hago por una religión, sino porque Él fue humano. Y por eso yo soy así. Este año quiero volver a la iglesia, quiero volver a ser catequista. El sacerdote me lo permitió y yo siento que Jesús también fue muy diverso. Para mí la diversidad no es solamente sexual, la diversidad enmarca toda una lluvia de opciones. Hasta si vamos a hablar del conflicto armado. El conflicto armado es diverso, todo es diverso. La palabra marica involucra todo, es una palabra súper potente. Lo que a mí me dio luz fue querer dejar una huella, un legado, querer mostrarle al mundo que desde la periferia es que estoy hablando de mi comuna, desde arriba, desde mi morro. De acá también podemos salir personas excelentes, exitosas, personas que triunfamos, que no visionamos solo una ciudad, sino un mundo distinto. Cuando usted ejerce el trabajo sexual, está en riesgo de muerte. A usted le piden culo y no quiere dar culo. Chao. A usted le piden sin condón
Y si está donde unos mafiosos, pues tiene que tener sexo sin condón. O sea, pasan muchas situaciones. Internamente el mundo de la prostitución es más fuerte que el mundo real. Por eso me relacioné con la Fundación Antioqueña de Infectología. Ellos fueron mis papás desde el 2012. Yo era un chiquitín, tenía 15 años y empecé a conocer todas las dinámicas, a estar en diplomados, en seminarios. Me alejé de la prostitución y de todo cuando tenía 18 años. O sea, en el 2013 dejé todo. En ese tiempo tenía plata ahorrada, muchas cosas craneadas, el tubo estaba lleno. Después salió una propuesta de seguir trabajando con la fundación. Éramos como 200 líderes repartiendo condones. Mensualmente me ganaba 100.000 pesos y yo me rebuscaba el resto motilando. Después ya fue un trabajo más formal en el que ganaba casi 3 millones de pesos. Tenía cómo pagar el arriendo, ya tenía como todo. Vea, yo les voy a ser muy sincero. La única estrategia que tendría que haber para calmar este tipo de cosas es formar, es la educación. Te lo juro, yo he llegado donde los combos de mi barrio a hablarles de salud sexual. Yo soy el marica de los condones. O sea, yo soy un dispensador humano para ellos. Y eso no es muy bonito. Suena muy bonito que yo pase por la calle y me digan, hey, marica, me va a regalar 2 condoncitos. Es que me voy de culiada hoy. Me parece hermoso. Ese es el capítulo tan hermoso. Qué bonito, ¿ah? Como de una ambiente tan hostil y tan difícil, cómo se han criado tantas personas en comunas con maltrato familiar, maltrato sexual, abuso sexual desde su casa, eh, pueden darle la vuelta y terminar en algo completamente distinto, ¿no? Claro, y ojalá podamos de verdad cambiar la historia, porque eso es lo que hace también que muchos de los colombianos eh, romanticen un poco esto y le digan a uno, a mí bastante difícil que me tocó, a mí bien que me pegaban y mire, aquí estoy. Y yo me provoca decirles, mira cómo estás, Sí. creyendo que la violencia está mal. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de personas que logran darle la vuelta, pues es el sentido de esto. Ya no podemos cambiar la historia, pero sí podemos cambiar el futuro. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí queremos contar una nueva historia. Entonces creo que es maravilloso entender que dentro de toda esta oscuridad hay una luz y que como dice esta parábola, nadie pone una luz debajo de la mesa, sino que la luz se pone encima de la mesa para que alumbre. Y eso es lo que sucede con este chico. Es maravilloso que nosotros podamos entender eh, de verdad que es necesario que no sea la excusa, es que a mí me maltrataron, a mí me pegaron, a mí me tocó duro mi mamá. Exactamente. O sea, Yo hago lo así no es. mismo. Ajá, ajá. No, yo que soy mamá y que tengo ahora esta responsabilidad, ¿cierto? Obviamente con muchos privilegios. Yo no jamás me pondría en el lugar de mucha gente que de verdad que le toca muy duro, Ujú. mucho más duro, porque no quiere decir que a otras personas no les toque, pero nosotros podemos ser el lugar de refugio de nuestros hijos, el lugar amado de nuestros hijos. Debería ser su hogar, debería ser un lugar donde dijeran, me muero por llegar a mi casa, quiero llegar a mi casa ya. Y resulta que eso no es lo que sucede. Lo que sucede es, no, voy a hacer lo que sea para no llegar a mi casa. Y nos vamos acostumbrando, es que mi mamá era así, pero yo la quiero así. Y este país es intocable la mamá, ¿no? Las mamás son santas, buenas y divinas, y no. O sea, hay niños que fueron maltratados por sus madres, maltratados por su abuelo, como es este caso, que se creían, no. Entonces, la excusa era, está borracho, ¿sabes? Que está borracho, Mm. es que él es así, es que los Pérez son así, es que los santandinos somos así, es que los antioqueños somos así, los costeños. Buscamos mucha excusa de esto, no, no, es que no es así, no puede ser así. Y lo normalizamos, es que eso siempre ha pasado en la historia de Colombia, normalizar el muerto, normalizar el herido, normalizar el abuso, normalizar, es que como, pero es que como se fue de falda y como, Claro, sí, total. Y también romantizar el esfuerzo. Es también, decir, a sí, mí, a mí me tocó trabajar en la mañana, hacer yo no sé qué cosa, tal, para poder estudiar, sí, pero eso no es lo correcto. de Eso acuerdo. no es lo derecho.
Lo derecho es que la gente pueda estudiar una carrera y la que quiera, no la que le toque. Pero aquí es bastante que yo bien que pude, y a mí nadie me pagó nada, y aquí estoy, mire lo berraco que soy. Entonces, no solamente romantizar lo que obviamente es negativo como una violación, sino que se ve positivo el sobreesfuerzo para que una persona pueda acceder a la educación, por ejemplo. Estoy de acuerdo, sí, completamente. Bueno, vamos a seguir con ni a los helenos ni a los farianos. Momentico, momentico. Página 220, 423, ni a los helenos ni a los farianos. De los sirenos, 400. 423, ahí. ¿Estás segura? Sí, Ah, no, a mí me justo empieza en la 422. 24. Ah, 22, ok, ya. Sí. Dice, ni a los helenos ni a los farianos. Los que primero llegaron al resguardo fueron los helenos, pero después no se los miraba en el resguardo. Estuvieron como en 1998 o en el 2000, no recuerdo. Después llegaron las FARC. No me acuerdo si en el 2005. Ahí sí, como el dicho, por sospecha, con que cualquiera le dijera alguna cosa, alguien le iban era quitando la vida o lo iban desplazando. En el resguardo Mayasker han ocurrido varios hechos. Los primeros fueron como en el 2002, cuando le quitaron la vida a un indígena jovencito. Era de la misma edad mía. Un líder de la comunidad, de la juventud, organizaba los campeonatos deportivos en el resguardo. Nos traía a participar al Dana o a Cumbal. La pérdida de este joven no la sintió solo la familia, sino la comunidad, todo el resguardo. Él era un líder. También nos afectó cuando estuvimos trabajando la ley interna, en el reglamento de nuestro resguardo. Quien nos estaba orientando en ese tema era un profesor del centro educativo Tayambí, donde en este momento hay un asentamiento de reincorporados. Y no sé qué pasó, pues él siempre exigía los derechos de los indígenas, que no nos dejáramos imponer de ninguna otra organización, que las mantuviéramos al margen. Eso no les gustó a las FARC y finalmente pues lo mataron. Nos dio duro a todos. Ahí nos quedamos estancados y créanos que hasta el momento hemos avanzado un poco, pero no hemos podido terminar la ley interna, el reglamento interno, el plan de vida. Ahí estamos quedados. Nos dio duro, la verdad. Era un buen dirigente, un buen líder, un buen profesor y no pudimos avanzar después de eso. Pues sucede que en Tayambí colocaron unas bombas, no sé quién sería, y perdieron la vida a otros indígenas. Fue ahí en la veredita, en el pobladito, en la misma casa del profesor. No son los únicos casos, hay bastantes, pero como el resguardo es extenso y somos bien dispersos, a veces uno no se puede conocer o no se acuerda ni de los nombres de las personas, pero sí nos han quitado a muchos dirigentes en el resguardo, a muchos indígenas, otros que siendo adolescentes se los llevaban a la guerrilla y también perdieron la vida. Nunca he estado con tendencia a estos grupos. Les he dicho, yo soy indígena. El día que sea de morirme, me he de morir como indígena, en lo que soy y no prestándole servicio a ninguna otra organización. No me gustan esos grupos al margen de la ley. He sido uno de los que ha venido luchando. Y desde el primer año me fui gobernador hasta ahora que estuve de concejal. Con la misma policía hubo como esos señalamientos a mí. En 2010 fui con la corporación a buscar un comandante a El Dorado. Y lo que le quería pedir era que de esos impuestos que le estaba sacando nuestra gente, nos dejara algo para estudiar, por lo menos para útiles escolares. Es que se me cerró acá. Ay, por lo menos para útiles escolares, porque finalmente los que estaban produciendo eran los indígenas. Lo otro que le quería exigir era que nos devolvieran las tierras. En el 2014 fuimos con todo el cabildo. El gobernador no quería ir, no quería ir y no quería ir. Al final, este comandante se había ido para Ecuador, se había pasado a Chical. Le dije, vamos pues entonces para Chical, porque habíamos ido hasta El Dorado y no lo encontramos.
Así que les dije, pasemos al Ecuador, vamos a Chical, busquémonos, hermanos, y abordemos este tema de una vez. Aquí no tenemos que seguirnos dejando. Y si nos matan, al que van a matar es a mí, a ustedes no. No sé, yo siempre estuve como dispuesto a dar la vida por exigir los derechos. Primero me llamaron los helenos, que necesitaban conversar. Listo, les dije, yo voy a ir, pero con mi corporación y algunos comuneros. Y nos fuimos en una comisión y nada, pues que le diéramos el impuesto de unos 10 millones en efectivo, unas boticos, una remesa. Señores, nosotros venimos a dar a conocer las necesidades que tiene este resguardo. Los pocos recursos que nos llegan no nos alcanzan para darle a ningún grupo. Este año no le vamos a dar a nadie, ni a ustedes ni a los farianos. No les vamos a dar nada. Al contrario, si ustedes tienen, pues ayuden a la comunidad. En estos términos dijeron que no tenían plata, pero que nos iban a pedir. Eso fue porque nos vieron firmes. Es que somos, si le decimos, no les vamos a dar ningún impuesto a ustedes, no hay plata. En mente tenemos muchos proyectos para avanzar con esta comunidad y no alcanza un peso para ustedes. No se les va a dar nada. Así cerramos con los helenos y con los llanos. De ahí para acá no se les dio, aunque sí le siguieron pidiendo a los de Chile, Panam y Cumbal. Eso lo veníamos trabajando como desde 2010 con algunos dirigentes. A ellos yo les decía, vea, no es justo que nos sigan dejando manipular. El primer año fuimos 21 regidores de la corporación más los comuneros. Nos reunimos como 35 y nos sentamos ahí en nuestra justicia, en posición firme. Le dijimos, aquí nadie se va a doblegar. Todos vamos a decir que no. No les vamos a dar en firme. Y no, ya cuando nos vieron hartos y en firme, no. En el 2015 ni a la FARC ni los helenos me llamaron. Ellos miraron que al contrario, en vez de que uno les dé, yo les iba a seguir exigiendo que nos dieran impuestos de toda la coca que han sacado. Y nunca quisieron dar. Es ¿Sigo? que ese es el tema de la estigmatización incluso que tenemos y que hay en el país sobre el tema de los indígenas y su relación con los grupos armados ilegales, que dicen siempre, ah, pero es que esos, los de la Minga, están allá con la gente, con las FARC, con esto, y acá vemos Y los guerrilleros, son los guerrilleros. guerrilleros. Y acá vemos otra cosa distinta para ellos. Muchas veces cuando hablas con ellos, eh, ellos tienen claro un- una idea de la presencia de la fuerza pública en los territorios, pero no es porque sean guerrilleros, sino porque ha generado una cierta desconfianza a lo largo de la historia, por ejemplo, en el departamento del Cauca. Y por supuesto, pues claro, ahí hay narcotráfico, hay una cantidad de elementos que hacen que la gente diga, ah, pero es que claro, como estos están aliados con los otros y como los otros son estos, entonces, pero ahí en esta historia hay un elemento bien importante y valioso de las comunidades indígenas y de cómo no se dejan eh, corromper y de cómo no se dejan ingresar a estos grupos armados, ¿no? Ilegales. Igual también hay mucho clasismo en También. nuestra sociedad, entonces eso también hace que el decirles guerrilleros es una manera de distanciarnos también, es una manera de que esos son guerrilleros, muchos son ciudadanos de tercera categoría. Los indios. Y es muy doloroso ver lo que sucede. Sí. O, por ejemplo, también han querido regar la idea de de que son dueños de la tierra, de que ellos tienen todas las tierras fértiles. Y entonces, ¿qué piden? Entonces, ¿qué piden si tienen muchas tierras? Y resulta que muchas de las tierras son infértiles o son territorios en donde no pueden tener acceso o que también cuidan la tierra y que además le pertenece. Pero entonces esto es como un imaginario que se ha hecho a propósito. O sea, yo no siento que sean como ideas sueltas. Yo siento que es todo un grupo de personas que Sí. les interesa decir que los grupos indígenas son guerrilleros, que los grupos indígenas son vagos, son flojos, que son ciudadanos de tercera categoría, que no merecen la tierra porque de alguna manera así ellos aseguran el desplazar más gente, el desplazar más pueblos, el hecho
ellos compren terrenos, que eso yo no, a mí no me cabe en la cabeza que en este país, en todos los semáforos, haya gente desplazada porque indígenas, porque no tienen su tierra. Mira lo que pasó en Bogotá. Estuvieron mucho tiempo en el Parque Nacional y los medios de comunicación se interesaron el día que se fueron. Claro. Ese día fueron a ver cómo quedó el parque, que el parque estaba sucio, pero nadie se interesó Qué por desastre. preguntarle, Sí. ¿usted qué hace aquí? Sí, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué vive aquí? ¿Por qué prefiere vivir en este frío, en esta ciudad tan inhóspita y no está en su territorio? Es que ese era el meollo del asunto. No si estaba sucio, si limpio, si se iba, pero es esa falsa idea que están muchas personas interesadas en que lo creamos así. Sí, nunca vemos el problema, es como, ¿sabes? Como cuando nos decían, no, es que por las marchas una ambulancia lamentablemente no pudo pasar y el niño no pudo llegar, un episodio supremamente lamentable, pero no nos preguntamos por qué esa persona en su territorio no tiene un hospital y por qué tiene que trasladarse 4 horas para encontrar un lugar decente en donde lo puedan atender, que ese sería el punto principal de este asunto. sí. Igual sucede con los indígenas. El problema no es como vamos a levantarlos de aquí, los vamos a echar ¿por qué están aquí? ¿Por qué se vinieron para acá? Porque una persona como ellos que sabe vivir en medio de su espacio en donde son felices, ¿por qué están en un semáforo? ¿Por qué están en un parque? ¿Por qué se viene? Además, no solamente es el conflicto del abandono del Estado, sino el conflicto entre guerrilleros, entre paramilitares. Si no ayudas a un paramilitar, yo le pregunto a la gente, ¿qué harías tú? Si tú estás en una tierra limítrofe donde de aquí para acá son los paracos, de aquí para acá son los guerrilleros, y no solamente guerrilleros, de aquí helenos y entonces de aquí FARC, o sea, porque entonces les toca, ¿qué haces? ¿Cómo lidian con esto? Y para todos eres el de aquí y eres el de allá. ¿Qué harías tú si te toca a ti? Entonces, son una cantidad de conflictos y lo único que se le ha ocurrido al Estado es aumento del pie de fuerza. Eso es Claro. lo único, que a su vez son los militares que mandan, víctimas también del sistema, porque los mandan a confrontar con los indígenas. Y entonces vemos estas escenas de este militar en donde el grupo indígena los coge y entonces desgraciados indígenas porque no respetan, pero no están viendo una situación de precariedad, de que no pueden vivir de nada, que mandan estos pelados quizás de la misma edad. Y él dice, era de la misma edad mía porque los líderes, todos son de la misma, son pelados. Y al final, víctimas de lo de siempre, De la acuerdo. ausencia del Estado, la cero presencia y la falta de oportunidad. Imagínate cuando él dice que nos dejen un poquito, así sea para útiles escolares, así sea para útiles escolares, como si sea como una cosita ahí, Una siendo que eso cosita, sería lo sí, primordial, sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo básico, lo apenas necesario, o sea, no, impresionante. Sí, a mí me parece que incluso no nos preguntamos muchas veces por qué están ahí y además eh, qué ha pasado y por qué llegaron a ese punto de protesta. Porque es que dicen, no, es que son unos subversivos, porque es que llegaron con sus armas, etcétera, y llegaron allá y la Guardia Indígena y llegó esto y llegó lo otro y llegaron a destruir esto y solamente vemos lo malo y no nos preguntamos por qué llegaron ahí, cuál es la historia, o sea, qué pasó, qué pasó con esas familias, con esa esposa de ese señor, con esa hija de ese señor, en fin, entonces sí me parece que hay un punto ahí de reflexión bien interesante con las comunidades indígenas y que aprendemos todo el tiempo en estas lecturas. Bueno, bien, vamos a leer Bonita la Paz y yo creo que terminamos en el siguiente que leerías, que se llama El juicio de la señora Coca, que es después de este. Muy bien, vamos con Bonita la Paz. Para mí es un interés que se sepa realmente la verdad de lo que sucedió. Es necesario escribir una historia para las generaciones futuras y para que puedan comprender la situación que se viene viviendo en el país.
Todo el mundo en Colombia sabía que la guerrilla predominaba allá, que tenía sus campamentos, sus instrucciones, pero que lo que no se sabe es que también había un acuerdo entre la comunidad, la guerrilla y el ejército para la construcción de la carretera. Algún día nos reunieron a los líderes para que apoyáramos una acción cívico-militar y nosotros nos opusimos porque teníamos entendido que siempre que se hablaba de eso, al corto tiempo, llegaba una represión nefasta para las regiones donde se ejecutaba. Parece que lo que se buscaba, la acción cívico-militar, era ubicar la región para después hacer acciones militares contra la población. Acciones que ya de por sí veníamos sufriendo. No nos controlaban la alimentación, que por eso era para que porque eso era para compartir con la guerrilla. Nos detenían la mitad de la remesa, nos opusimos, no quisimos, no lo aceptamos y salimos por la prensa. Que los líderes del Pato se oponen a la acción cívico-militar por el partido, por la ideología comunista y que esto y lo otro. Nos hicieron ver como enemigos de la sociedad. El ejército siguió insistiendo y el 20 de julio de 1980 llegó con mercados, con médicos, enfermeros y dándoles de a 25 hojas de zinc a cada campesino. Al mes siguiente, el 25 de agosto a las 5:30 de la mañana, fue el bombardeo, el histórico bombardeo. Entonces todo el mundo sale. Nos encontramos en la cooperativa. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues irnos. No vamos a dejarnos matar por las bombas. Salimos con lo que pudimos llevar, algún mercadito, alguna cosa, y salimos hasta Balsillas. Después de eso no volví al Pato. Le entregué la finca a un compadre al que le decían Cuchillo, de apellido Quimbaya, Néstor Quimbaya. Como a los 10, 12, 13 años yo tenía mi título. Había sido titulado en el 81 por el INCORA y dije, pero ¿ya qué hago? No tengo con qué ir a sacar a mi compadre de allá a pagar el precio de la finca. ¿Cuánto me van a cobrar? Y si hizo crecimiento de cultivos y todo, ¿cómo le pago las mejoras? No, que él se quede con eso. Nadie se lo va a quitar. Cuando no sé cómo se dan cuenta de que estoy acá en la universidad y de pronto en el 2016 o en el 2017 me llega la invitación para el Festival del Retorno de la Memoria Histórica para un reconocimiento de la región de El Pato. Ahí le compuse la letra al himno. Yo hice la letra, la música es de un italiano, de Andrés Rosas. Llegué a El Pato, estaba cambiado a como lo dejé. Allá el campamento de los militares y las casas alrededor, eso antes era una plaza. Ya el campamento no existía. Había un poco de negocios al lado y lado y una carretera acá. En la plaza era el polideportivo. Le dije al man, un amigo que me acompañaba, pues yo no veo a nadie conocido, pero vea, mire ese restaurante, vamos a comer. Entramos ahí y ahí nos atendió una niña a la que le dije, venga niña, una cosita, ¿usted me conoce? La niña me mira, se queda callada. La felicito, le dije. Un desconocido dijo que tampoco me conocía. Entonces me presenté. Soy Orlando Alzate. Y ahí sí dijeron, ah, el del libro. El señor llamó a una señora que sí me reconoció. Uy, don Orlando, ¿cómo está? Estábamos en el abrazo y la vaina cuando entra la Guardia Campesina a investigarme y le dice a la señora, bueno, ¿usted qué? ¿Investigaron? Sí, señor. Mire, ese es don Orlando. A nosotros nos habían dicho que usted llegaba hoy. Y comenzó el boroló y tocó ir a tomar trago. Llegó más gente. Hola, caballero ilustre, qué milagrote. El saludo fue con la mano izquierda. La bandera, la paz, la sangre derramada. En la bandera, en la parte blanca, están dos manos izquierdas entrelazadas. Eso era lo que les dolía a los otros, la izquierda. El día en que se unan las izquierdas en Colombia, se acaban las derechas y los ricos. Algún día tiene que darse. Qué frase tan espectacular, un momentico. El día en que se unan las izquierdas en Colombia, se acaban las derechas y los ricos. Algún día tiene que darse. Comenzamos a tomar trago y se fue creciendo esa mesa. Fulano, venga, que vea a don Orlando y que esto y que lo otro. Como era la primera vez que había un festival internacional, pues hermano, pero entonces ahí como a las 6 de la tarde veo un poco de policías. ¿Y eso? No, pues policías. ¿Cómo que policías aquí? ¿Cómo así, hermano? Es que esto es un acto y la guardia no alcanzaba. ¿Se acuerda de eso, huevón, de cuando nosotros no admitíamos a un policía ni a un militar y maldecíamos a los guerrilleros? Iban y nos mataban. Y ahora aquí están compartiendo. Bonita la paz, me gusta. Como a las 8 de la noche veo unos 40 o 50 militares. ¿Y esa mierda qué?
No sea huevón, es que ahora vienen los guerrilleros y las guerrilleras a bailar y los militares vienen es a cuidarnos. Qué bien la cosa. Tú eres hermosa, es demasiado hermosa de cómo Bonita la paz, bonita la paz, tal cual. tal cual. Exactamente. Qué hermoso puede cambiar la dinámica de un lugar y de un ciclo y de unas costumbres. eh, y sí se puede, hombre, que sí se puede. Claro, pero ahí es la muestra de que las circunstancias son las que nos hacen ser. Yo no soy muy amiga para nada, de hecho no me gusta cuando dicen los buenos somos más, ¿no? Mm, Es una población que se cree buena. ujú. Eh, o sea, eso ni siquiera es espiritualmente válido, o sea, hasta nosotros los creyentes, eh, uno de los pasajes donde Jesús se molesta mucho es cuando Pedro le dice, maestro bueno, bueno, Ujú. bueno, qué bueno, o sea, bueno Bueno, ¿de qué? Dios, sí, sí, es creer que hay buenos y malos, y en verdad no es así, es la circunstancia que nos tocó, y en una misma situación para unas personas somos los buenos y para otras personas somos los malos. A mí siempre me llama la atención estas películas gringas de El francotirador, ¿no? Entonces es un ídolo condecorado porque mató mucha gente defendiendo la patria, pero del otro lado seguramente es el más malvado de todos. El ser que no merece ser condecorado. Sucede aquí, ¿no? Sucede aquí con muchas personas que son condecoradas y tienen ascensos y me he encontrado con madres que dicen, él mató a mi hija. Y desde que mató a mi hija, lo han condecorado 3 veces. Entonces, Ujú. ¿quién es bueno? ¿Quién es malo? Cuando vemos estas historias, entonces en estas historias ya todos son buenos. Cuando yo empecé a trabajar con grupos de reinserción y de desmovilización, hace ya mucho más de 15 años, me acuerdo que eran términos muy nuevos para mí en ese momento, y recuerdo que mucho tiempo después dije, ¿y estos pelados que están aquí son de qué grupo? No, son de todos, están revueltos ahí. O sea, eran los mismos pelados. Ujú. Habían paramilitares, habían guerrilleros, habían de luz, y eran los mismos pelados, ¿verdad? Estaban peleando un trapo, o sea, nada, no sabían Nada. ni qué peleaban al final. Ujú. Fueron las circunstancias de la vida. Entonces, qué bonito que podamos ver eso. Qué bonita sería la paz. Qué bonita sería la paz, tal cual. Bien, y terminamos con el juicio de la señora Coca. El juicio de la señora Coca. Desde los 80, la siembra de la palma aceitera generó el asesinato de toda la biodiversidad del Bajo Mira. Las empresas compraron las tierras heredadas de nuestros ancestros y pasaron por encima de quienes no tenían títulos. Contrataron personas para tumbar hectáreas de selva. A nuestra gente se le metió a la cabeza que había que explotar. Y la explotación todavía está haciendo daño. La cultura de la palma también afectó la mano cambiada o el trueque. Cuando llegan los palmeros empiezan a hacer mezquina a la gente con unos salarios muy mendigos, haciendo que descuiden sus fincas. Desde ahí empieza el desespero. El desespero de la gente por conseguir recursos rápidos. En el 2000 llegó la evangelización y junto con ellos llegaron los cafeteros con el pretexto de sembrar café en la desembocadura. Y no era solo café, ahí fue que llegó la semilla de la coca. Atrasito llegan los tales traquetos. Los paramilitares le cobraban impuestos porque les brindaban seguridad. Pero cuando los impuestos se ponen muy elevados, ellos optan por vender y los paramilitares, las AUC, trajeron plata, compraron y fueron ampliando los cultivos, ponían gente a trabajar para sembrar más y les pagaban. A estas horas 6 de la tarde, nadie se movía hasta las 6 de la mañana. Durante la noche, a cualquier hora de la noche, pasaba volando su lancha con la carga. Esa fue muy aterradora para la gente. Después está la cura, que es peor que la enfermedad. Llega el glifosato y hace mucho daño en los territorios. Por ejemplo, el caso de Sagumbita, donde murieron culebra, perico,
hay animales que uno sabe que son muy fuertes y murieron. Por eso nosotros decimos, no más glifosato. La erradicación tiene que ser a mano. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de ir erradicando la coca sin necesidad de confrontaciones. El gobierno dio 2 millones disque para que erradiquen manualmente, pero no dio alternativas de curar el territorio que iba quedando vacío. Lo grave es que lo ocuparon gentes que no son gratas. Entonces creo que fue como darle cabida a un extraño que llega a ser peores prácticas. Por eso Altomira tiene tremendo problema ahora. Nosotros planteamos recuperar las prácticas ancestrales de producción para generar conciencia de que yo he sembrado una mata y tengo que ser autónomo para sacarla, pero la saco a medida que voy cubriendo el espacio de otro producto. Y yo creo que Yurumangui nos mostró a los colombianos un ejemplo el año pasado. En 2018 estuve allá. Yurumangui y Anchicayá sacaron la coca. Fue idea de ellos. Ellos no esperaron la voluntad del gobierno porque saben que no les interesa la vida de la comunidad. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros sembramos la mata, nosotros la quitamos. Ellos quisieron de 2000, porque la coca empezó el desorden del 2000 para acá. Ellos dicen que hasta 2010 le fue bien con la coca. Hicieron sus casas, compraron motores que habían mandado a los niños a estudiar a Buenaventura, Cali. Excelente hasta ahí. Pero de ahí para acá, en 2011, en 2012 empezó la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución, la desaparición, las muertes. Dijeron ellos 2 o 3 años después, paremos a pensar cuál es el problema real. Cuando teníamos Pepe Pan, Chontaduro, caña, arroz y toda esa vaina, no había muertes. Ahora vea, se nos meten lanchas llenas con gente que no conocemos, vienen infusilados, entrando como perros por su casa y nosotros aquí recibiendo la muerte de los jóvenes. Entonces, ojo muchachos, si hemos sembrado un producto que nos está haciendo daño, saquémoslo. Ya tenemos casa, ya tenemos. Entonces, saquémoslo. Es ahí donde hacen la cosa de sacarla. Y cuando a mí me invitan es para presenciar la única hectárea y media que habían sembrado en esos días, que tenía como un mes de sembrado. Los árboles estaban pequeños, había casi 200 personas arrancando la coca voluntariamente. Es más, que el hijo del señor que había sembrado andaba en la campaña de erradicación, el propio hijo, por lo que el señor no se atrevió a coger escopeta para dispararle a nadie. Todas todos se pusieron de acuerdo. Nosotros vamos a arrancar todo. O sea, ¿cómo le queda duro arrancar a usted solito? Entonces vamos a ayudarle. Así fue. Entre todos trajeron los árboles en unas chuspas y a las 7 de la noche, más o menos, como a esta hora, hicieron el montón en el parquecito y empezaron a agradecerle a la coca lo que les había dado y también a recordarle lo que les había quitado. Señora Coca, a usted le agradecemos por las viviendas, por los motorcitos que tenemos, por los estudios, pero la condenamos porque desaparecieron a fulano, Perencejo y a Justanejo. Y en nombre de estos cadáveres, de estos desaparecidos y de ese daño ecológico y ambiental que se ha generado en el territorio, le vamos a encender fuego. Y le echaron gasolina. ¡Fum! Todo el mundo ahí. Bonito acto. Y se paró un líder y dijo, queda confirmado que el primero que siembre una mata, vamos todos a arrancarla. Esa gente así es una postura política. Y pienso que también es una cuestión de compromiso, porque Yurumangui no se puso a pensar que me va a traer el gobierno, no. Ellos pasaron esto, nos está haciendo daño, saquémoslo. Abajo, mira, les toca hacer un trabajo de sensibilización parecido. Sería más fácil si hay planes alternativos. Vea, mijo, deje de hacer eso y haga esto. Saque no quede el tiempo libre. Tenemos que diseñar políticas de mayor sostenibilidad que permitan que si usted produce maíz, venda maíz de buena calidad y en buena cantidad. Que usted con ese maíz pueda poner a estudiar a sus hijos. Yo les digo que sensibilizarse es pensar que me dolió la pérdida de mi hijo, de mi sobrino, de mi primo y que con eso tengo que hacer algo para que no siga pasando eso. Porque hoy le pasó a él, quién sabe qué me pase a mí mañana. Lindo, lindo el tema además es que es un tema que ahora, pues en este gobierno estamos como muy a la expectativa de qué va a pasar allí en estos territorios de cultivos
de coca y qué opciones les van a dar a los campesinos para que hagan ese proceso de sensibilización solos y que no sea... Total, y ahí estaremos porque es que es muy fácil desde la ciudad decir, claro, pero ¿qué no dejan eso y el glifosato y la cosa y quién los manda? Pero no hay alternativas, o sea, somos muy ligeros para criticar Uy, y estos pelados ahora les gusta y no les gusta, pero es que uno tiene la posibilidad hasta de elegir qué comen. O sea, uno puede decir, ay, hoy estoy antojado de, de ¿no? acuerdo. Y eso no es la realidad de la mayoría de personas que les toca además vivir además en medio de la violencia, del conflicto, de gente extraña, de desaparecidos, etcétera, etcétera, pero además sin oportunidades. Yo soy de la zona rural de este país, yo soy de un pueblo, y uno siempre dice, ay, no, pero es que en este pueblo que solo cantinas, ¿no? Solo cantinas y estos pelados, y entonces las tasas de embarazos juveniles aumentan y aumentan, y entonces uno dice, ay, pero esos pelados, ¿no? Que no aprenden, que no, pero es que es un tema más profundo, es Mucho. que no hay una aspiración más que esa, eso no hay un futuro. Yo recuerdo que eso es lo que pasa ahora, bueno, mucho con las redes sociales, que ha abierto, así como son de negativas para muchas cosas, son muy positivas para otras, porque te muestran un mundo más allá. Y recuerdo que hay un libro que leí sobre Aranjuez, sobre la comuna de Medellín. Aranjuez, Ujú, en Medellín, ujú. y el escritor decía, es que no sabíamos que había algo más de aquí. Yo pensaba que el mundo era igual a mi común. Mm, Yo pensaba que todo era, y entonces no había opción a otro futuro. El futuro tenía que resolverse ahí, porque él pensaba que así era el futuro. Sucede en la comunidad. Esta es mi aspiración máxima. Pero cuando los jóvenes vislumbran otro futuro y dicen, mi vida puede ser diferente, pues obviamente optan por opciones diferentes, pero si no hay más nada. Y es muy fácil decirle a la gente, saquen esa coca de aquí, pero si es lo único que les queda. Ahora el glifosato también es un negocio. sí, Eso es una guerra perdida, claro. eso no acabó con ninguna hectárea, pero sí acabó con la vida de mucha gente, pero al final lo único que importa ahí es cuánto vale el glifosato y quién tiene ese contrato. Entonces también es una cosa de verdad que es mi sueño y es lo que estamos expectantes, como tú dices, con este gobierno, si bien sabemos que no puede resolver el conflicto de tantos años, sí estamos ahí muy expectantes todos porque nosotros no defendemos políticos, lo que defendemos son ideas. Eso es lo que queremos, que esa idea de país llegue, se manifieste, que pase del discurso a la acción, De que se acuerdo. pueda hacer algo de verdad. Y ahí estaremos seguramente para acompañar a las comunidades, es a las comunidades, es del lado de la comunidad, en donde soñamos estar siempre. Adri, gracias infinitas por haber estado en este espacio. De verdad es muy especial y muy significativo para todas y todos y todas las mujeres que están acá, los hombres que están acá, que se han conectado desde todas partes, no solamente desde cualquier territorio de nuestro país, sino hay familias colombianas en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Cuba, que se conectan a esta hora y que están viendo este canal. Así que muchas gracias, Adriana Lucía, por haber estado acá y muchas gracias por el trabajo que haces permanentemente y por esa sensibilización y esa sensibilidad que tienes ante los conflictos y ante todo lo que pasa en nuestro país. Por favor, nunca cambies. No, Por muchas favor, nunca gracias a ti cambies. por la invitación. Un saludo a todas las personas que se conectaron, a todas las personas que ven. Ojalá esto nos permita ver, y creo que es lo valioso del trabajo que tú haces, nos permita ver desde otra perspectiva el conflicto. Nos permite tener una mirada, como cuando uno vive en la casa y uno se sale de la casa y uno empieza a ver las cosas de la casa diferentes, así tal cual, pase con la gente que se va del país, que se va de su ciudad, o que está aquí también, pero que la distancia nos permite ver el conflicto de otra manera, nos permite arrepentirnos de posturas, decisiones, porque todos decíamos, así es, hay que acabar, pero después va pasando el tiempo y nos vamos sensibilizando y vamos entendiendo que todos tenemos un pedacito de esta verdad y que todos hacemos parte de la resolución de este conflicto. Así es. Gracias, gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Adri. No se les olvide suscribirse, por favor. Mil gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.